Bueno, como les decía, vamos a hablar un poquito acerca de la normalización de tablas relacionales. Cuando estamos trabajando con tablas o con bases de datos en este caso, hay hay una serie de situaciones que debemos enfrentarnos y esto es, de cierta manera, trabajar con las tablas y llegar a un punto de normalización. En este caso, para evitar diferentes conflictos, la parte de redundancia, la parte de duplicidad de datos, mejorar la parte de la integridad de la información. Hay ciertas características que debemos cumplir cuando estamos trabajando con bases de datos. Pero también nosotros debemos conocer el concepto prácticamente de normalización en este caso, ¿verdad? Y vamos a encontrar diferentes conceptos a la hora de estar trabajando con normalización. Un concepto sencillo en este caso que tiene que ver con la parte de normalización. En este caso podríamos considerar que es un proceso para poder organizar los datos de una base de datos y también debemos tomar en cuenta que por medio de la normalización nosotros de cierta manera vamos a estar creando tablas, ¿verdad? Y estas tablas a la vez van a estar sujetas a diferentes reglas que se van a utilizar para poder definir en este caso las relaciones existentes entre ellas. Y estas reglas a la vez pues son diseñadas y creadas para poder proteger los datos de la base de datos. Otra cuestión que debemos considerar a la hora de estar trabajando la parte de la normalización es que la idea como tal es que nuestra base de datos pueda ser flexible con el fin de eliminar ciertos problemas que puedan darse como la parte de la redundancia y en este caso de las dependencias incoherentes o las dependencias innecesarias. Son algunos factores que debemos tomar en cuenta para, en este caso, trabajar la parte de la normalización. Otras situaciones que debemos considerar. Entonces, en algún momento ustedes podrán preguntarse, en este caso, ¿qué otras ventajas tengo con el proceso de normalización? Como les decía, uno evita la redundancia de datos, ¿verdad? Voy a estar evitando de cierta manera que esté duplicando la información dentro de las bases de datos. Eso es muy importante. Aquí, aquí les menciono otra definición específicamente orientada a la parte de normalización, que es un proceso, en este caso, de descomposición de los esquemas de la relación hasta que todas las relaciones alcancen la forma normal deseada. Es decir, en el medio vamos a encontrar nosotros, en este caso, diferentes formas de normalización o en este caso niveles de normalización. Vamos a encontrar primera, segunda, tercera forma normal. Vamos a encontrar en este caso que también hay otros más que tienen que ver en este caso con la parte del refinamiento específicamente en cuanto a las relaciones de las tablas o formas normales de alto nivel, ¿verdad? Entonces, la idea acá es que nosotros logremos llevar el proceso de normalización hasta cumplir por lo menos la tercera forma normal, mm, que es en este caso un estado aceptable a la hora de estar trabajando con bases de datos, ¿verdad? Y prácticamente debemos tomar en consideración, en este caso, la parte eh, de, por ejemplo, llegar a un nivel de descomposición del esquema relacional hasta que todas las relaciones como tal de la base de datos pues alcancen una forma normal deseada, como les estaba diciendo. ¿Qué nos interesa prácticamente? Determinar en este caso eh, si las llaves, en este caso candidatas o principales, pues, tienen una relación establecida bien definida. Determinar en este caso si hemos llegado a una forma normal en cuanto a las relaciones de tablas deseadas y también
tenemos que asegurar de cierta manera la prevención en cuanto a la pérdida de información y mantener dependencias claras en cuanto a las relaciones de las tablas. Algo importante que también debemos considerar es que cuando estamos hablando de reglas de normalización, nuestro punto de partida para poder iniciar el proceso no es más que el conjunto de tablas y los atributos, en este caso, con las que estamos trabajando. Y todo esto pues va a estar basado de acuerdo a nuestro esquema relacional. Un punto previo al esquema relacional o a nuestro diagrama relacional en este caso es lo que conocemos como el diagrama entidad-relación. Realmente el diagrama entidad-relación como tal pues nos permite establecer y ver en este caso las diferentes entidades y los atributos de las mismas y cómo están relacionadas en un aspecto general, ¿verdad? Ese diagrama entidad-relación después debe ser trasladado al diagrama relacional como tal, que es lo que estamos trabajando en este momento. Nosotros podemos considerar o podemos decir en este caso que una tabla va a estar en una determinada forma normal, en este caso si esta cumple con un cierto número de restricciones. eh, y esas restricciones van a estar basadas de acuerdo a las reglas de las diferentes formas normales con las que estemos trabajando. Y lo que va a pasar ahí es que a la hora de estar trabajando con las diferentes formas normales, pues nos vamos a topar con que al final vamos a terminar produciendo un nuevo esquema relacional de acuerdo a las diferentes formas aplicadas a las mismas tablas. Cuando estamos trabajando en este caso con normalización, pues nosotros debemos considerar en este caso dos aspectos. O sea que la descomposición como tal de las tablas tiene que conservar dos propiedades fundamentales. Es lo que ustedes ven ahí. La no pérdida de información y la otra es la no pérdida de dependencias funcionales. Entonces yo debo tomar en cuenta eso. Es decir, uno, que a la hora de estar descomponiendo las tablas no venga y pierda información o existan datos, en este caso, se queden huérfanos, es una forma de llamarlo. Esos datos huérfanos, es decir, que no tengan una relación directa con su llave principal y de cierta manera estén dentro de la base de datos, pero no están relacionadas con un elemento primordial que es en este caso su llave principal. Y la otra es la pérdida de dependencias funcionales. A la hora de estar, en este caso, dividiendo o generando un nuevo esquema relacional, por ejemplo, no venga y a la hora de hacer esa división y crear nuevas tablas, no pierda en este caso el sentido del esquema principal y de cierta manera a las dependencias funcionales no sean extralimitadas o de cierta manera no, no voy a perder en este caso la consistencia de la base de datos. Entonces eso debemos tomar en cuenta. Al punto al que debemos llegar prácticamente es que el esquema relacional que nosotros desarrollemos, ¿verdad? Debe satisfacer todas las restricciones, en este caso impuestas por las formas normales, hasta llegar a la tercera forma normal. Convenientemente, en este caso, dentro del mundo del trabajo con las bases de datos, se considera que uno puede llegar a un punto en este caso, de satisfacción en cuanto a la parte de normalización, prácticamente llegando a la tercera forma normal, ya que existen diferentes niveles de normalización. Hay un punto en este caso que debemos considerar, y van a haber bases de datos con características especiales y esos van a requerir que se llegue a utilizar más de las reglas, en este caso conocidas. Las principales son, como les digo, la primera, segunda y tercera forma normal. Sin embargo, hay otras, ¿verdad?
En este caso está la forma normal de Boyce-Codd. Tenemos la cuarta y quinta forma normal. Hay una en este caso que se le llama refinamiento de relaciones de Hemingway. Entonces hay diferentes trabajos que se pueden hacer de acuerdo a las formas normales. Pero ya llegar a un punto de una cuarta o quinta forma normal ya es una descomposición bastante alta en cuanto a las tablas con las que se están trabajando. Entonces, normalmente lo recomendado es llegar hasta la tercera forma normal de descomposición de tablas, que es, en este caso, cumple con las necesidades, en este caso, eh, y restricciones de normalización necesarias, ¿verdad? Entonces, prácticamente con llegar a la tercera forma normal, en este caso es más que suficiente en diversos problemas planteados basados en bases de datos. Algo que debemos tomar en consideración es que las formas normales, en este caso, tienen ese orden: primera, segunda y tercera forma normal, y una depende de la otra. Es decir, la tercera forma normal depende de la segunda y la segunda de la primera. Para que se pueda llegar al nivel 3 en normalización, deben cumplirse las primeras formas normales. Ya vamos a ver en su momento también el concepto de cada una de ellas, y también vamos a estar viendo ejemplos para que ustedes vayan entendiendo de mejor manera cómo es que se van distribuyendo. Cuando estamos hablando del proceso de normalización, debemos tomar en cuenta que la idea como tal, y se los hemos mencionado anteriormente, es aplicar en este caso las reglas que han sido definidas para las diferentes relaciones, ¿verdad? Y esas relaciones se obtienen de acuerdo al modelo entidad-relación. Del modelo entidad-relación nosotros pasamos al modelo relacional. Ya la próxima semana voy a estar hablando un poquito del modelo entidad-relación para que ustedes tengan el concepto previo a esto. Ahorita pues estamos trabajando directamente ya con la parte de SQL, pues por eso nos metimos al modelo relacional, pero hay cuestiones importantísimas que debemos trabajar en cuanto al modelo entidad-relación. Ahí les menciono en este caso, del porqué de las bases de datos relacionales, ¿verdad? Y para qué se normaliza. Ahí hay puntos importantes que nosotros debemos tomar en cuenta. La redundancia de datos, y esto lo he mencionado varias veces. Nos topamos a veces en diferentes situaciones donde uno de los principales problemas a la hora de estar trabajando con bases de datos es la redundancia. Es decir, nos vamos a topar con la duplicidad de la información. Otra situación que debemos tomar en cuenta es disminuir problemas de actualización de los datos en las tablas. Si yo no tengo bien definida mi base de datos, voy a tener que estar haciendo cambios en muchas tablas, y eso a la larga pues me va a generar muchos problemas de actualización. O si no coloqué bien yo una clave primaria y hay datos dependientes de ellas, y tengo datos que no son dependientes directos de mi llave primaria, entonces lo que va a pasar es que a la hora de hacer una modificación de esos datos voy a tener que cambiar la mayoría de información de esa tabla, y eso a la larga me va a generar problemas de actualización. Entonces debo tomar en cuenta eso. Siempre toman también en consideración la parte de la protección en cuanto a la integridad de la información. Eso es muy importante. Cuando estamos trabajando con modelos relacionales, debemos tomar en consideración que normalmente es frecuente que nosotros llamemos tabla, ¿verdad? Tabla a una relación, o en este caso, a lo que en un modelo entidad-relación conocemos como entidad, valga la redundancia. Acá lo vamos a estar llamando nosotros tablas en el modelo relacional. Para que una tabla en este caso pueda ser considerada o pueda formar parte de las relaciones existentes o del modelo relacional, debe cumplir con ciertas restricciones también. Las tablas dentro de nuestras bases de datos, ¿verdad? Deben tener un nombre único,
Eso es un aspecto importante que debemos considerar, el nombre único de las tablas. Se debe tomar en cuenta también la parte de que no pueden haber dos filas iguales. Y ahí es donde vamos a evitar en gran medida evitar la parte de los duplicados. Y los datos de las columnas, en este caso, deben ser del mismo tipo. Esas son situaciones que debemos considerar a la hora de estar trabajando, ¿verdad? Cuando creamos la tabla, le especificamos un nombre, generamos en este caso sus atributos y le colocamos los tipos de datos específicos de acuerdo a lo que estamos trabajando. Eh, a partir de acá, pues surge ya la situación de la parte de las reglas normales, la primera, la segunda y la tercera forma normal, que es lo que vamos a estar viendo. Ahora, aquí pues ya les estaba explicando lo de la parte de las características de las tablas, aquí lo pueden ver ustedes en la presentación. Y aquí estamos con la primera forma normal, ¿verdad? Normalmente vamos a encontrar las abreviadas como 1F1 de primera forma normal, segunda forma normal y tercera forma normal. Y aquí hay varias características que nosotros debemos considerar. Si queremos en este caso resumir un poquito o ver algunas características de que debemos tomar en cuenta, características que debemos tomar en cuenta en este caso cuando estamos trabajando con la primera forma normal son estas. Ah, Cuando estamos hablando de la primera forma normal, nosotros debemos considerar en este caso, número uno, que los atributos de la tabla como tal deben ser atómicos, es decir, deben ser únicos, ¿verdad? Eh, prácticamente los elementos del dominio, en este caso, son indivisibles mínimos, es decir, debo considerar la idea, en este caso, tener una llave principal. Eso me permite generar una indexación y de tal manera también me permite evitar la duplicidad de la información. Las tablas en este caso deben contener una clave primaria única, ¿verdad? La clave primaria no contiene atributos nulos, eso lo hemos visto cuando estamos creando tablas en SQL. Al campo que es asignado como llave primaria no debe tener nulos, ¿verdad? No debe existir variación en el número de columnas. Las columnas como tal son dependientes, en este caso, de mi clave primaria. Los campos clave no deben identificarse por la clave, ¿sí? O sea, ahí es donde nosotros vemos la parte de la dependencia funcional. Entonces, ahí a partir de esa dependencia funcional, pues yo debo considerar, ¿no? Vamos a tener aquí dos conceptos, o vamos a manejar dos conceptos, la parte de la dependencia funcional y hay una dependencia transitiva también. Debe existir en este caso una independencia del orden tanto de las filas como las columnas. Es decir, si los datos cambian de orden, no deben cambiar su significado. Y eso es algo que les estaba mencionando anteriormente. Cuando estamos trabajando con ciertas tablas, resulta que hay campos que son dependientes del campo de llave principal o el campo principal en este caso. Y hay otros que no lo son. Entonces, si modifico esos campos que no son dependientes de la llave principal en su momento, va a hacer que tenga que cambiar muchos elementos de la tabla. Entonces ahí ya requiere que yo venga y genere de una tabla, dos o tres tablas si es necesario. De tal manera que yo pueda ir especificando claves principales y también las tablas que voy creando deben tener una relación directa con esa tabla. Entonces tengo que ver qué campo puedo relacionar. Y ahí es donde surge la situación de las llaves foráneas en otras tablas, ¿verdad? Que son las que nos permiten relacionar las diferentes tablas entre sí. Ah, una tabla, por ejemplo, no debe tener múltiples valores en cada columna, pues eso también debemos considerarlo. Y los datos en este caso son atómicos.
A cada valor de X le pertenece un valor de Y y viceversa, ¿verdad? La relación existente, es la dependencia específicamente. Y la idea principal de la primera forma normal es eliminar los valores repetidos dentro de una base de datos. Y ya nos vamos a dar cuenta. Por ejemplo, algo bien sencillo, cuando ustedes están asignando cursos, cada uno de ustedes lleva diferentes cursos a la hora de inscribirse a cada semestre. Imagínense que estén manejando solo un archivo o una base de datos como que si fuera un archivo Excel. Ustedes van a aparecer listados X cantidad de veces de acuerdo al número de cursos que van a estar recibiendo. Es decir, si ustedes llevan 10 cursos, en ese listado van a aparecer 10 veces asignados a diferentes cursos. Entonces lo que estamos haciendo ahí es que están duplicando, en este caso, están repitiendo su nombre varias veces de acuerdo a los cursos asignados. Entonces, ya con una base de datos, ustedes, bueno, están registrados en una tabla que se llama alumnos, por ejemplo, y tienen otra tabla donde están las asignaciones. Y hay otra tabla donde tienen, por ejemplo, donde se crea el nombre del curso. Y eso al final hace que se evite este tipo de duplicidad. O estamos eliminando prácticamente el hecho de repetir un montón de veces los datos de ustedes. Hay una tabla que simplemente asignándole el código, su código de estudiante y el código de curso, ahí se puede ir de cierta manera minimizando la cantidad en la parte de duplicación de la información. En pocas palabras, cuando nosotros estamos trabajando con la primera forma normal, lo que vamos a hacer prácticamente en este caso es, yo voy a estar en este caso trabajando una tabla en primera forma normal, si solo si en este caso todos sus campos o atributos contienen valores atómicos o unívocos, le decimos en su momento, únicos. Esto quiere decir que cada atributo de la tabla debe tener en este caso, deberá tener un único valor, ¿verdad? Para una ocurrencia dentro de la entidad. Y la idea como tal es que no se permitan grupos repetidos, así sencillo, ¿verdad? Tratar la manera de evitar los grupos repetidos. Eso es lo que debemos conseguir con la primera forma normal. No sé si logran ver ahí. Imaginen esta tablita. Vamos a ver, ahí está. Analicemos esta tabla. Esta tabla, por ejemplo, no está normalizada. Y ahí hay algunos datos, en este caso, que debemos tomar en consideración. Está, en este caso, nombre, país, un ID médico y otro campo que se llama médico. De acuerdo a lo que ustedes ven ahí, por ejemplo, Juan Sánchez me aparece 2 veces listados en esta tabla. Ha asignado el ID médico 2 veces, por ejemplo. Ahí está el ID médico, el número 2 y el nombre del médico. Entonces, si ustedes observan ahí, a simple vista, ¿qué cambios harían ustedes para evitar la duplicidad? ¿O qué me falta? ¿O qué le faltaría a esta tabla? Si lo vemos así sencillo, ¿qué le falta a esta tabla para iniciar su proceso de normalización? ¿Qué no ven dentro de esa tabla que deberíamos cambiar? Para que pase a primera forma normal. Recuérdense, para primera forma normal, yo debo considerar en este caso eliminar duplicados y generar un campo que identifique en este caso cada conjunto de datos relacionados, es decir, una clave principal. Ustedes ven una clave principal en esa tabla. ¿Qué dicen ustedes? Hay una clave principal en esa tabla. Por ejemplo, esta tabla como tal sí tiene un ID. Ese ID médico, por ejemplo, podría considerarlo una clave principal.
pero hay un campo médico. Por ejemplo, el campo médico, o donde está el nombre del médico, por ejemplo, es dependiente del ID médico. Pero esto podría representarme a mí una tabla. El nombre del paciente y el país, por ejemplo, podrían representarme otra tabla. Sin embargo, este no tiene una clave principal. Entonces yo debería empezar, en este caso, generando una primary key o un campo que me permita a mí indexar los datos del paciente y ahí estaría llegando a primera forma normal. Es decir, en este caso, que yo podría venir y agregar una columna acá y agregarle, por ejemplo, ID paciente. Y entonces ese ID paciente se va a convertir en una llave principal y me va a servir a mí, número 1, para poder registrar a los nombres o llevar el control de los nombres del paciente y también el país de origen, si lo queremos ver de esa manera. Entonces yo puedo agregar aquí 1, 2, 3, 4. Ahora, ¿qué logré con esto? Anteriormente tenía a Juan Sánchez varias veces, solo que no tenía un código único en este caso. Entonces ahora, si yo vengo y le agrego en este caso la primary key, lo que estoy haciendo de cierta forma es generando un campo como clave principal que me va a permitir a mí identificar fácilmente con quién estoy trabajando en ese momento. Pero como yo ya tengo un orden aquí, por ejemplo, Juan Sánchez en su momento ya no va a aparecer dos veces, porque si yo voy a crear después una tabla, en este caso que se llame pacientes, ya no necesito que Juan Sánchez me aparezca varias veces. Me va a aparecer una sola vez. Y entonces ahí yo ya estoy eliminando de cierta manera y quitando el problema de la duplicidad de datos, ¿verdad? Entonces prácticamente yo tendría que crear en este caso una tabla pacientes. Pero ahorita por el momento para la primera forma normal, el hecho de que yo ya vine y creé una clave principal donde tanto nombre y país del paciente son dependientes de ella, ya estoy normalizando. Ahora, cuando hablamos de la segunda forma normal en este caso, ¿verdad? Vamos a la segunda forma normal. Para poder llegar a la segunda forma normal, yo debo estar, o debo en este caso haber cumplido la primera forma normal, ¿sí? Y también debo considerar en este caso si los atributos que no forman parte de ninguna clave dependen de, en este caso, de forma completa la clave principal. Es decir, yo tengo un campo que es la clave principal y tengo otros que son dependientes de la clave principal. Y es lo que estaba mencionando hace un momento. Por ejemplo, el nombre del paciente y el país son dependientes de ID paciente. Y por ejemplo acá, el nombre del médico es dependiente de ID médico. Entonces, ahorita para mi segunda forma normal, yo debería dividir esta tabla en dos. Entonces, ahí yo empiezo de una gran tabla de información a dividirla en pequeñas tablas o subtablas, en este caso relacionadas. Y eso ya me va a permitir, en la medida de lo posible, mejorar el trabajo con las tablas específicamente. Entonces yo puedo hacerlo desde un principio, empezar a buscar campos que son principales, cuáles campos dependen de otros y empezar a dividir las tablas para trabajar de mejor manera las relaciones entre estas. Entonces, a eso hace referencia cuando dice, y si los atributos que no forman parte de ninguna clave dependen de forma completa de la clave principal, ¿verdad?
Es decir, que no existen dependencias parciales. Todos los atributos que no son clave principal deben depender únicamente de la clave principal. Eso es lo que buscamos a la hora de estar trabajando la segunda forma normal. La primera forma normal, ya sabemos que hay un campo principal y hay otros dependientes de ellos. Y eso nos va a ayudar a eliminar duplicidad. Pero ahora en la segunda forma normal tenemos que ver que se cumpla la primera y también verificar qué atributos, en este caso, no son clave principal y que en la medida de lo posible cuáles dependen de la clave principal para ir separando. La segunda forma normal, en pocas palabras, dice está basada en el concepto de dependencia completamente funcional. Hay una dependencia funcional y hay una transitiva, como les digo. La transitiva a la larga son aquellos elementos que dependen de otros campos que no son principales, pero que también después podemos dividir y eso ya nos ayudaría a generar la tercera forma. Aquí dice, por ejemplo, en este caso una dependencia funcional es completamente funcional si al eliminar los atributos de A de X significa que la dependencia no es mantenida. Esto es que una dependencia funcional es una dependencia parcial. Si hay algunos atributos que pueden ser eliminados de X. ¿A qué, a qué hace referencia esto? Por ejemplo, en pocas palabras, ¿qué debo hacer en la segunda forma normal? Crear tablas independientes, en este caso, lo que le está diciendo, de una tabla con X cantidad de datos o X cantidad de atributos, yo voy a venir y voy a empezar a crear tablas independientes para cada conjunto de valores, ¿verdad? Y estos, pues a la larga deben de tener una clave principal con las que sean dependientes. Y también debo considerar que las tablas que vaya creando deben tener relaciones, en este caso, a partir de una clave externa. Es decir, debo siempre mantener el vínculo entre las tablas para no perderlas o no perder el esquema principal. Eso es algo que yo debo tomar en consideración a la hora de estar trabajando con la segunda forma normal, ¿verdad? Entonces, recordemos, vamos a considerar que estamos en segunda forma normal si ya cumplimos con el hecho de haber trasladado nuestra tabla a primera forma normal, y eso es agregando un campo principal o campos principales y ya empezar a generar una especie de subgrupos. Después todos los atributos en este caso que no son clave, ¿verdad? Que no son clave principal, deben depender en este caso de la clave primaria. O sea, deben ser dependientes. Eso es algo importante que debemos considerar en la segunda forma normal. Eh, Permítanme un par de minutos en lo que carga mi video y se vuelven a conectar, por favor, antes de que se desconecte la sesión de nuevo. Permítanme un segundo.